35 años después de que se descubriera el VIH-Sida, todavía se experimentan contagios por desconocimiento. Por esta razón, la Asociación de Médicos Tratantes de VIH de Puerto Rico enfatizó la importancia de realizarse la prueba para detectar el virus y poder evitar que se desarrolle el SIDA. Los que deben hacerse la prueba son las personas de 16 a 65 años. Gloria Soltero nos dice más en la siguiente historia. Actualmente en Puerto Rico más de la mitad de las personas con VIH tienen más de 50 años y con los tratamientos adecuados continúan vivos. Y es que hoy día un diagnóstico de VIH no es una sentencia de muerte como lo fue en la década de los 80 y 90. Ante esto, la Asociación de Médicos Tratantes de VIH de Puerto Rico exhortan a los ciudadanos a hacerse la prueba gratis el próximo 27 de junio, Día Nacional de hacerse la prueba. De lo que pasó del 2014, los datos en Puerto Rico, los datos clínicos y estadísticos, han demostrado lo que se veía llegar, que iba a llegar, que ahora mismo la población más afectada, incidencia con mayor incidencia, es la población joven de 16 a 29 años. Y son los hombres que tienen sexo con hombres que hemos visto ese aumento. Precisamente ante esto, Sistema TV ha creado el taller Promesa de Jóvenes, donde son los mismos universitarios quienes orientan a sus pares para evitar que se contagien con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Le dejo saber que he tenido estudiantes a los que he tenido la oportunidad de orientar y de entregar los preservativos con nuestras historias que me han dicho, VIH, eso todavía existe. ¿Qué es eso? Los jóvenes a veces somos muy tontos y creemos que no lo sabemos todo. Entonces el hecho de que te lo diga un joven de tu edad que está experimentando posiblemente lo mismo que estás experimentando tú, pues es más chocante. Las pruebas se harán en diferentes clínicas a través de la isla y en 22 sucursales de las farmacias Walgreens. Para Sistema TV informa Gloria Soltero. Precisamente para explicarnos en qué consiste el tratamiento de una persona con VIH y recomendaciones sobre cómo se debe llevar su estilo de vida, nos acompaña la doctora Emily Robles, farmacéutica gerente de las farmacias Walgreens. Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar, antes de entrar con los tratamientos, ¿cuáles son las etapas y manifestaciones del VIH? Pues el VIH tiene 3 etapas principales. Tiene la etapa aguda, que ocurre durante las primeras 2 a 4 semanas luego de que ocurre la infección. Es la etapa más donde hay mayor riesgo de contagio a terceras personas y usualmente presenta los síntomas parecidos a un catarro, fiebre, un poco de dolor de cabeza y síntomas de rash o erupciones en la piel. Como te dije, es bien importante que sepamos que aunque es la etapa más con mayor riesgo de infección, no significa que durante las otras 2 etapas los pacientes no estén a riesgo de infectar a otras personas. Me imagino que actualmente en los últimos años han variado los tratamientos para una persona con VIH. Diríamos, ¿en qué consisten estos tratamientos? Pues hay diferentes tratamientos, hay 6 tipos de clases de medicamentos y los tratamientos van a variar dependiendo del tipo del paciente, del tipo de VIH que tenga el paciente. Hay 2 tipos de HIV, el tipo A y el tipo B. Sin embargo, usualmente se utiliza una combinación de 2 medicamentos o más para atacar el virus de diferentes formas. Además de la etapa latente, de la primera etapa de la etapa aguda, está la etapa latente también, que es una etapa donde aunque no hay tantos síntomas, el paciente sigue teniendo, obviamente porque no va a haber cura para el tratamiento, sigue teniendo la infección. Y está la última etapa, que es la etapa del SIDA, que a veces confundimos el VIH con el SIDA, que no necesariamente es lo mismo. Un paciente con SIDA tiene VIH, pero el paciente con VIH no necesariamente va a tener SIDA. Un paciente con SIDA pues ya está en una etapa un poco más avanzada. Las células que protegen al cuerpo, que son las células del CD4, ya están en una menor cantidad, así que ese paciente está más expuesto a otras enfermedades oportunistas, que son enfermedades que si tú tuvieses un sistema inmunológico que no estuviese comprometido, no te estarían atacando de la misma forma. Así que tenemos esas 3 etapas y dependiendo también de cómo esté el paciente, eso va a depender cuál va a ser el tratamiento. Es importante que el paciente comience el tratamiento lo antes posible para que vea el mayor beneficio del mismo y que el paciente sea adherente. Significa que el paciente tome sus medicamentos todos los días para evitar que el virus cree una resistencia a esos medicamentos y entonces se pueda prolongar la vida y la calidad de vida de este paciente. Hablemos de los efectos secundarios de estos tratamientos, que yo sé que muchas veces son incómodos. Pues mira, como todos los medicamentos, estos tratamientos tienen muchos síntomas secundarios y como hay tanta variedad de tratamientos, pues asimismo hay muchos síntomas diferentes. Es importante que los pacientes sepan que pueden ir desde algo tan simple como un dolor de cabeza, un poco de malestar general en el cuerpo,
hacia otras complicaciones más serias y algunos pacientes podrían desarrollar alergia a algunos de estos medicamentos. Pero es importante que no le descontinúen hasta tanto consulten con su médico, por lo que hablaba ahorita de la resistencia de los antibióticos, de los medicamentos. En cuanto a los costos de estos tratamientos y dónde se puede buscar más información. Pues los medicamentos para el HIV tienden a ser bastante caros, pueden costar sobre $500 un tratamiento para un mes y muchas veces, como es combinaciones, los pacientes gastan miles de dólares en tratamientos solamente de un mes. Así que es muy importante que los pacientes sepan que hay ayudas, que es importante buscarlas y que no se sientan solos tanto en una farmacia de comunidad, ¿verdad? En la farmacia, cualquier farmacia Walgreens independiente o en la farmacia de especialidad, también dependiendo de la cubierta del paciente, pues entonces hay unos fondos federales y estatales para ayudar a los pacientes con los copagos. Gracias, doctora, por estar con nosotros esta noche. Gracias. Amigos, pasamos con Mardelis.